estudio endovascular de la estenosis aórtica severa sintomática, nuevas indicaciones de TAVI, dictada por el doctor Eugenio Ionescu. Eugenio Ionescu, cardiólogo hemodinamista, miembro de la Sociedad Colombiana de Cardiología y miembro del Colegio Colombiano de Hemodinamia. Vamos a hablarles en la mañana de hoy del manejo actual de la estenosis aórtica severa. Vamos a discutir un poquito con la conducta del doctor Galvi, a repetir lo que discutimos toda la semana. Yo quiero que al final de la charla tratemos de contestar la siguiente pregunta. En un futuro, ¿los pacientes con estenosis aórtica severa serán candidatos para TAVI? ¿Serán todos los pacientes con estenosis aórtica severa candidatos para TAVI? Vamos a ver si yo les puedo ayudar a contestar esa pregunta. Entonces, tenemos que la estenosis aórtica es una enfermedad letal que generalmente tiene un curso silente durante muchísimos años hasta que llega el punto de no retorno, cuando empiezan a aparecer los síntomas, que es lo que llamamos la estenosis aórtica severa sintomática. Cuando comienzan a aparecer estos síntomas, ya el pronóstico se hace muy sombrío porque la expectativa de vida es muy baja. Y tenemos que, cuando al paciente se le diagnostica una estenosis aórtica severa, la sobrevida que tiene ese paciente a 5 años es extremadamente baja. Yo me asombro cuando a algunos pacientes le diagnostican cáncer y cánceres que no, son comunes en nuestra sociedad y los familiares están muy angustiados, el paciente está muy angustiado como debe ser porque son enfermedades graves. Sin embargo, a la gente le dicen que tiene estenosis aórtica severa y bueno, ¿sí? ¿Cuándo me ve el cirujano? ¿Cuándo me ve el cardiólogo? Sí, no le ven ninguna relevancia cuando en realidad la estenosis aórtica severa tiene una sobrevida a 5 años muchísimo menor que cualquiera de los cánceres que conocemos normalmente. La definición de la estenosis aórtica severa, todos los que manejamos patología cardíaca la sabemos, área valvular menor a 1, si es indexada menor a 6, un gradiente transvalvular mayor a 40 o una velocidad pico del flujo mayor a 4 metros sobre segundo. Algunas consideraciones se toman en cuenta cuando el paciente tiene disfunción sistólica severa, pero no es el propósito de la charla. Entonces tenemos que el problema en la estenosis aórtica severa es un problema mecánico de una bomba, que es el corazón, que no puede bombear la sangre porque la válvula que le permite expulsar la sangre está dañada. Pero ese problema mecánico es un poquito más complejo porque eventualmente bueno, aquí, disculpe, no tendría que tener audio. Pero bueno, en fin, esta estenosis aórtica severa es un problema un poquito más complejo porque la válvula aórtica es un poquito más compleja. Tiene 3 valvas, se va calcificando, se va engrosando y se va deteriorando y es una enfermedad que es progresiva. O sea, a medida que aparece, ella va invariablemente a seguir progresando de leve a moderada a severa hasta que la válvula queda totalmente estenosada. Entonces, las causas de la estenosis aórtica severa son muchas, las que nos compete a nosotros o la más común es la degenerativa que aparece en los pacientes ancianos. Sin embargo, como sabemos, hay causas congénitas y por supuesto hay causas asociadas a radiación o traumáticas. La tendencia, como muy bien lo dijo el doctor, era hacer una cirugía valvular aórtica para reemplazar la válvula. Esa era la conducta que se tomaba anteriormente. Tiene la prueba del tiempo, como decía el doctor Galvis. Son cirugías que son muy seguras, que se hacen de manera rutinaria en cualquier centro. Y hasta la década de los 90 era la terapia estándar. La mortalidad en centros especializados, yo diría que nos incluimos como eso en el centro cardiovascular, son bajas, son mortalidades que bajan del 4%, y esa mortalidad siempre varía, va a variar si el paciente tiene alguna comorbilidad asociada. Pero, ¿a qué precio? ¿A qué precio es la esternotomía? Que ningún paciente que vaya a cirugía de reemplazo valvular se va a salvar de una esternotomía, sea una esternotomía amplia, como mencionó el doctor, o sea una esternotomía mínima por una cirugía mínimamente invasiva. Y entonces yo quiero que se pongan en el escenario cuando usted tiene un paciente enfrente y le tiene que decir esto. Bueno, señora María, usted tiene una cirugía, una estenosis valvular aórtica y hay que llevarlo a cirugía, pues tiene que llevarse a cirugía y se le va a reemplazar la válvula aórtica y ese reemplazo de válvula aórtica es a través de una cirugía de corazón. Y la paciente le pregunta, ¿es de corazón abierto? De corazón abierto, pues se le va a abrir el pecho y se le va a cambiar el corazón. Invariablemente el paciente va a quedar en shock y hay algunos pacientes que definitivamente no van a querer. O sea, eso estamos claros, no van a querer. Esto es lo mínimo que probablemente algún paciente le vaya a decir al doctor Galvis cuando le diga que hay que abrirle el pecho.
porque bueno, no quieren sufrir ese trauma, se quieren ir a su casa, dicen que los dejen tranquilos y bueno, que ya está, pues, que ellos se van a morir tranquilos en su casa. Y existe otro grupo de pacientes que no es que no quieren, sino que no pueden, porque tienen que seguir con su vida, tienen que seguir haciendo sus actividades y obviamente este tipo de pacientes le van a exigir al médico que les brinden una cirugía o un procedimiento más mínimo o que les garantice que van a estar en actividad lo más pronto posible. Los que seguimos la música gringa, como le llaman aquí, sabemos que Mick Jagger se le instaló o se le implantó una TAVI y este video es unas semanas después del implante de la TAVI, ya preparándose para un concierto o por una gira de conciertos a nivel mundial. Entonces, tenemos un grupo grande de pacientes que definitivamente no quieren que se les abra el pecho y tenemos otro grupo grande de pacientes que definitivamente no pueden. Pues, o sea, definitivamente tienen que seguir con su vida, trabajan, tienen empresas, tienen actividades, tienen planes durante toda su vida y no pueden someterse a una cirugía que les implique una recuperación prolongada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esos pacientes? Esa es una pregunta que siempre se planteó desde el principio. Ya desde el 2002 se empezaron a ver algunas respuestas para esta pregunta. El primero que hizo todo esto, aunque tiene muchos críticos y tiene mucha gente que lo apoya, pero bueno, fue el primero, que fue Alan Crivier, que decidió implantarle una válvula de manera percutánea a un paciente, una válvula aórtica, a un paciente que tenía estenosis aórtica severa. ¿Qué pacientes los cirujanos permitieron que les implantara la válvula? Bueno, este paciente se pueden imaginar el cuadro. Un paciente de 57 años de edad, en shock cardiogénico, con antecedentes de cáncer, tenía enfermedad arterial periférica, tenía isquemia crítica, la fracción de eyección era 12%, tenía una estenosis aórtica severa en una válvula bicúspide crítica y le hicieron una dobutamina y no tenía reserva. Entonces el cirujano dijo, ah, ya, yo creo que se le pueden poner la válvula a ustedes. Obviamente que era un paciente de altísimo riesgo, prácticamente prohibitivo. O sea, estaba ya al borde de la muerte, inclusive se había hablado con todos los familiares. Sorpresa, bueno, hicieron el procedimiento, el equipo de hemodinamia logró implantar la válvula a través de un procedimiento que ya está totalmente en desuso. Ellos introdujeron la válvula a través del sistema venoso, subieron por vena cava, hicieron una punción transectal, pasaron al ventrículo izquierdo, subieron la válvula, pasaron a la aorta y pusieron la válvula aórtica. Actualmente ya eso no se utiliza así, pero bueno, este paciente lo ameritaba porque no tenía acceso, tenía necrosis en los miembros inferiores. Pero el procedimiento fue todo un éxito. Se publicó el primer caso y de ahí en adelante mucha agua ha pasado por debajo de ese puente. ¿A quién le vamos a ofrecer la TAVI entonces? Siempre debemos establecer los riesgos en cada uno de los pacientes. Como mencionó el doctor Braulio en su conferencia de síndrome coronario, lo mencionó el doctor Galvis, siempre hay que establecer las diferentes escalas para valorar a quién podemos ofrecerle un procedimiento quirúrgico y a quién podemos ofrecerle un procedimiento percutáneo. Y para eso están las escalas. Entonces, la escala mayormente utilizada en todos los estudios es la escala de la Sociedad de Cirujanos Torácicos, como lo mencionó el doctor Galvis, que es el STS, y la escala que nosotros también utilizamos frecuentemente dentro de nuestra práctica clínica es la escala del Euroscore. Hay diferentes Euroscore, pero el que más utilizamos es el Euroscore 2, o el Euroscore en su segunda presentación. Sin embargo, estas escalas no valoran al paciente directamente. Inclusive, nosotros hacemos estas escalas en la junta médica sin haber visto nunca al paciente, porque usted puede agarrar una serie de datos en la historia clínica, lo mete en una tabla o en una aplicación y dice, bueno, este paciente tiene un STS de tanto o tiene un Euroscore de tanto y resulta que usted nunca ha visto al paciente. O sea, no saber ni siquiera si el paciente camina, no camina, si el paciente es frágil, no es frágil. Entonces, a raíz de eso nos dimos cuenta que esos pacientes estaban o subvalorados o supravalorados. Entonces, se decidió que al paciente había que verlo caminar, había que pararlo de la silla y evaluarlo de otra manera porque nos estábamos pisando, ¿me entiendes? La manguera, como dice en el dicho, con estos pacientes que iban a cirugía de reemplazo valvular aórtico. Y para eso se crearon unas diferentes escalas que evaluaban fragilidad. La primera escala que evaluó a gran medida la fragilidad fue el Frailty ABS, que fue un estudio que evaluó más de 15,000 pacientes y donde simplemente evaluaban qué tan rápido caminaba el paciente. O sea, ponían al paciente a caminar y veían qué tan rápido duraba caminando durante 5 metros, una distancia de 5 metros. Esto se evaluó en pacientes que iban a cirugía de revascularización coronaria y a cirugía valvular. Y se dieron cuenta que los pacientes que caminaban lento, solamente con ver que el paciente caminaba lento, eso le sumaba 11% de mortalidad a esos pacientes, solamente con caminar lento, no importa la escala de STS que se hubiera utilizado,
¿Qué quiere decir? Que la fragilidad en estos pacientes le confiere 2 o 3 veces más riesgo de mortalidad a cualquier paciente que vaya a una intervención quirúrgica. Y el riesgo de complicaciones puede ser desde 5.9 y saltar hasta 43%. Imagínense el salto que hace. Entonces, cuando teníamos a pacientes que caminaban normal, tenían cierto riesgo de mortalidad, pero cuando teníamos el mismo paciente que caminaba lento, la mortalidad se quintuplicaba. Entonces se decidió evaluar ya más directamente a los pacientes que iban a procedimientos de aorta. Ya no eran los pacientes en general que iban a todo tipo de reemplazo valvular o que iban a revascularización coronaria, sino que ya se enfocaron en evaluar a los pacientes que iban a reemplazo valvular aórtico de cualquier tipo, sea quirúrgico o sea por TAVI. Entonces se hizo el estudio del Frailty AVR. En este estudio se creó la escala que yo creería que es la escala que se debe utilizar en todos los consultorios de los internistas o de los cardiólogos que manejen patología valvular, porque es una escala muy sencilla, es muy práctica, usted prácticamente no tiene que hacer nada, simplemente decirle al paciente que se pare de la silla unas 5 veces mientras usted está ahí, evaluar la capacidad cognitiva que tiene el paciente, ver qué niveles de hemoglobina tiene y ver qué niveles de albúmina tiene. Extremadamente sencilla. Y ya con eso a usted le da un puntaje y con ese puntaje usted puede sacar los diferentes grados de mortalidad que puede tener al año si va a TAVI o si va a reemplazo quirúrgico. O sea, ya con esa escala usted puede evaluar en el consultorio viendo al paciente siempre qué riesgo de muerte tiene. Entonces, ¿en dónde estamos en la actualidad con la TAVI? Ha habido una explosión gigantesca en el implante de TAVI a nivel mundial cuando más o menos empezaron a hacer registros de este procedimiento, dígase en el 2012, se implantaban aproximadamente 32.000 válvulas a nivel mundial. Para el año pasado se implantaron 144.000 válvulas a nivel mundial. Se estima que para el 2025, o sea, ya en 5 años, prácticamente 250.000 de personas se le implante válvulas percutáneas y esto casi representa a la población de pacientes con estenosis aórtica a nivel mundial. O sea que estamos hablando de que probablemente para el 2025 todos los pacientes con estenosis aórtica severa se vayan a considerar para un implante de válvula percutánea. ¿Y por qué se dio esto? O sea, ¿de dónde salió esto? ¿Es que nos pusimos a implantar válvulas como locos? No, sino que simplemente han habido excelentes resultados en estudios clínicos que han sido bien realizados. Los avances tecnológicos en las válvulas han sido gigantescos, o sea, nunca antes la industria ha invertido tanto en válvulas como se hizo en las válvulas aórticas y los resultados de esos estudios en el mundo real, o sea, lo que uno ve cuando hace los procedimientos es realmente reproducible como lo hicieron ellos en los estudios. O sea, no es que seleccionaron bien al paciente y por eso les fue bien, no, sino que si nosotros hacemos nuestra selección de los pacientes en nuestra práctica clínica, también nos va a ir bien. O sea, es reproducible en el mundo real. Entonces, yo les quiero resumir de dónde vienen todos estos estudios. Cuando se probó la válvula en los pacientes de riesgo prohibitivo, esos pacientes que tenían riesgo de todo, que se iban a morir, entonces se hicieron los primeros estudios de TAVI, que fueron los Partner y el Corbal Stream, que demostró que TAVI era, por supuesto, mejor que tratamiento médico. O sea, estos pacientes o iban a tratamiento médico o no se les hacía nada. Entonces, estos pacientes se dijo, bueno, vamos a ponerle TAVI y les fue mejor. Les fue mejor con TAVI que tratamiento médico. Entonces dijimos, bueno, vamos a probar las válvulas en pacientes de alto riesgo, o sea, un score de STS mayor a 8. Se hicieron los estudios Partner y el Corbal Height. Y aquí se demostró que la TAVI era igual que la cirugía. Sin embargo, una de las dos válvulas que se colocaron en ese momento, que es la Corbal, era mejor que la cirugía en cuanto a mortalidad. O sea, ya ahí teníamos un anuncio de que, mira, ojo, es igual que la cirugía, pero se mueren menos. O sea, vamos a seguir probando. Entonces, se probaron las válvulas en pacientes de riesgo intermedio. Fíjense el riesgo, 3 a 8% de mortalidad si lo llevaba a cirugía. Son pacientes que en líneas generales siempre, en cualquier parte, iba a cirugía, porque era un riesgo común y corriente. Entonces, se hicieron el Partner 2A, el Surtavi y el registro del Reino Unido, y aquí se demostró que en pacientes de riesgo intermedio, la TAVI era igual que la cirugía. Ojo, sin embargo, una de las dos válvulas por vía femoral era mejor que la cirugía en mortalidad. Entonces se seguía insistiendo, mira, las válvulas percutáneas son igual que la cirugía, pero se mueren menos. Entonces vamos a probarlo en el grueso de los pacientes, que es el 65% de los pacientes restantes, que es el grupo de pacientes de bajo riesgo. O sea, los pacientes de común y corriente que llegan a la consulta, que son pacientes relativamente jóvenes que tienen una estenosis aórtica severa. Y sorpresa, pasó lo que todos sabíamos que iba a pasar. Esto es extremadamente reciente, el Partner 3 y el Corbal Low Risk y el Nation demostraron que la TAVI no era que era muy
buena, sino que era muy, muy, muy buena comparado con cirugía en los pacientes de bajo riesgo, porque no solamente mejoró mortalidad, sino que mejoró la aparición de ACV y mejora la rehospitalización o la tasa de rehospitalización. Los dos estudios que se publicaron el año pasado son los dos estudios para las válvulas que más comúnmente se colocan en el mundo, que es la válvula Edward, que fue el estudio Partner 3, que es una válvula montada en un balón, y la válvula autoexpandible, que es la válvula de Medtronic, que es el Evolut Low Risk. Esos son los dos estudios que se publicaron a la par y que demostraron que realmente las TAVI tienen un beneficio altísimo en pacientes de bajo riesgo. Para el estudio de la válvula montada sobre balón, inicialmente se había hecho el estudio para demostrar no inferioridad. Sin embargo, se demostró que prácticamente eran superior a la cirugía en cuanto a muerte, ACV y rehospitalización. Aquí en las líneas amarillas podemos ver a las válvulas quirúrgicas o los procedimientos quirúrgicos y aquí en la línea azul podemos ver cómo le fue a la TAVI. Esto también ocurrió para la válvula que es autoexpandible. Vemos que la tasa de eventos adversos fue mucho menor en la TAVI que en la cirugía. Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones cuando uno le llegan así dos estudios que se publican al mismo tiempo que tienen este impacto tan grande en la práctica clínica? Las conclusiones que uno puede tomar o que yo puedo tomar es que, mira, son dos estudios que tienen unos pacientes similares, que se hicieron con las características similares, que se utilizaron parámetros de seguimiento similares, que se utilizaron válvulas que son relativamente similares, la técnica utilizada por los operadores fue muy similar y la tasa de hospitalización fue muy similar. Los puntos finales que se alcanzaron fueron similares. Entonces, cuando uno tiene estos dos estudios tan grandes, de miles de pacientes, multicéntricos, randomizados, doble ciego, donde tienen estudios similares, uno puede concluir que realmente el procedimiento debe ser bueno. Y esto no lo digo yo. Cuando se le pregunta a una autoridad en cardiología qué pensaba de esta publicación y simplemente dijo esto. Cuando tenemos dos estudios similares, con tales resultados similares, esto simplemente cuadriplica el efecto de estos estudios y el impacto que tienen en la práctica clínica. Porque obviamente eso va a cambiar toda la conducta que nosotros tomamos en cuanto a los pacientes con estenosis aórtica severa. Entonces, la TAVI en el 2020, para mí, y yo creería que para muchos de los cardiólogos, es mejor que la cirugía en los pacientes de bajo riesgo, por todas las publicaciones que tenemos. Sin embargo, bueno, ustedes dirán, se contestó la pregunta esta que les hice al principio. En un futuro, todos los pacientes con estenosis aórtica severa irán a TAVI, porque el doctor nos dice esto, ¿de dónde sacó esto? ¿Y qué va a pasar con los pacientes jóvenes? Este doctor está loco, ¿y qué pasó con los pacientes jóvenes? ¿Y le vamos a poner TAVI a los pacientes jóvenes? Ajá, ¿y esas válvulas? ¿Cuánto duran? ¿Cuánto duran esas válvulas? ¿De dónde sacó este doctor eso? Entonces yo quiero aunar un poquito en esto, porque cuando se les implantó TAVI, que es la rayita azul, para que tengan idea, y cuando se le implantó este TAVI, que es la franja amarilla, perdón, y cuando se les implantó una válvula quirúrgica a estos pacientes, que es la rayita azul, todos mejoraron el gradiente. ¡Puc! Cae inmediatamente el gradiente. Y todos mejoraron el área valvular. ¡Puc! Pero cuando vemos cómo le fue a los pacientes con TAVI, vemos que le fue mejor que a los pacientes con cirugía en el área valvular. Y vemos que le fue mejor en el gradiente a los pacientes con TAVI, que es la raya amarilla, que a los pacientes con cirugía. Pero esto fue a 2 años. Entonces dijimos, bueno, hasta 2 años les va bien y les va mejor a los pacientes con TAVI que a los pacientes con cirugía. Pero ¿qué pasó a los 6 años? Cuando se evalúa este parámetro que es el deterioro de la válvula, o sea, el deterioro hemodinámico de la válvula, que ustedes lo evalúan por ecocardiograma, a 6 años en los pacientes de bajo riesgo nos dimos cuenta que los pacientes que se les implantaba TAVI tenían un deterioro de la válvula, sea moderado o sea severo, menor que los pacientes que se les implantaba una válvula quirúrgica. O sea que a 6 años todavía es mucho mejor ponerle una TAVI a un paciente de bajo riesgo que a un paciente hacerle una cirugía convencional. Pero ustedes dirán, bueno, pero a mí me han dicho que esas válvulas quirúrgicas duran más. O sea, las válvulas quirúrgicas, realmente, yo tengo un amigo que le pusieron una válvula y le duró 30 años. Ojo, cuando yo hablo de válvulas quirúrgicas, hablamos de válvulas biológicas, porque en la actualidad casi nadie pone válvulas mecánicas. Las válvulas que duran muchísimos años, que nadie les ha quitado lo bailado, como dice uno, son las válvulas mecánicas. Sin embargo, las válvulas mecánicas en la actualidad poco se colocan por el riesgo de trombosis, la utilización de anticoagulación,
y unas ciertas consideraciones que el cirujano toma al momento de colocar una válvula mecánica. Entonces, prácticamente el grosso de los pacientes se les coloca es válvulas biológicas. Entonces, esas válvulas biológicas no duran 20 años. Es un mito, es una leyenda. Cuando nos pusimos a estudiar cuántas válvulas biológicas duran 20 años, o con un paciente que lo operaron de cirugía valvular, cuántos duran con 20 años con una válvula buena, nos dimos cuenta que realmente es muy poquito. La mayoría de los pacientes tienen falla de las válvulas entre 8 y 9 años. O sea, esas válvulas que se colocan en una cirugía, una válvula biológica, que la cirugía fue extremadamente bien realizada, que el paciente no tuvo ninguna complicación, que salió muy bien, que se le hace un seguimiento y el paciente va bien, va bien, va bien, pero generalmente el pico de esos pacientes ya en unos 9 o 10 años ya va a tener cierto grado de deterioro en la válvula. Entonces, antes la TAVI era muy costosa. Ustedes dirán, bueno, pero sigue siendo muy costosa, sigue siendo muy costosa. Pero eso se ha ido reduciendo porque anteriormente era un gentío. Estaban como 30 personas en la sala de hemodinamia, habían cirujanos, había hemodinamistas, había anestesiólogos, había cardiólogos, bueno, cualquier cantidad de personas. Actualmente la válvula se hace de manera rutinaria con un solo hemodinamista o dos hemodinamistas, un ayudante y un anestesiólogo. Inclusive puede estar el cardiólogo asistiendo el procedimiento con el ecocardiograma transesofágico, pero en algunos casos no necesariamente tiene que haber ecocardiograma transesofágico. Entonces, se tiende a hablar ahora, en los actuales momentos, ya voy a ir terminando, del abordaje minimalista en la TAVI, para hacerlo costo efectivo, para que no sea tan costoso el procedimiento. Entonces, ¿qué es el abordaje minimalista? Hacerlo con anestesia local, un ecocardiograma transtorácico, no tiene que tener una sonda transesofágica, utilizar dispositivos de cierre y retiro del marcapaso de manera inmediata. Es decir, hacer la TAVI como si fuera una angioplastia coronaria, que el paciente llegue en la mañana y en la tarde o en la noche esté viendo televisión en su casa, ¿me entienden? Sin ningún tipo de estancia hospitalaria o probablemente un día de estancia hospitalaria. Entonces, ya hay estudios que hemos discutido nosotros internamente en la clínica cardiovascular que avalan esto. En otros países, obviamente, habría que traspolarlos a nuestro medio, donde realizan el procedimiento de manera rutinaria, con un abordaje minimalista. Es un procedimiento seguro, es efectivo. La necesidad de que requieran cirugía, estos pacientes es muy baja. Generalmente se resuelve el problema en hemodinamia y listo. Y entonces se está tendiendo a hablar del enfoque minimalista de la TAVI. Entonces, pareciera que no existen diferencias en cuanto a la aparición de complicaciones si se hace de manera minimalista o si se hace de manera convencional, y siempre debe ser realizado en centros donde hay un backup quirúrgico, porque obviamente puede haber casos que se compliquen y requieran cirugía. O sea, siempre debe haber el backup quirúrgico. Ya para finalizar, les muestro dos casitos muy rápidos. Estos son casos del año pasado, hechos en la clínica cardiovascular. Esta es una mujer de 83 años de edad con un Euroscore intermedio, un Euroscore de 11 puntos, de 11% de mortalidad, y tenía una estenosis aórtica severa con una insuficiencia moderada, una válvula severamente calcificada, diferentes comorbilidades, no vamos a entrar en detalle. Aquí vemos la inyección que se hace en la válvula aórtica, aquí vemos el ecocardiograma transesofágico, tomando las imágenes, se pasa una guía al ventrículo izquierdo, se avanza la válvula, se pasa el plano valvular con la válvula, luego se comienza a desplegar la válvula y se hace una inyección control para evidenciar que estemos bien posicionados en el plano valvular. Se despliega la válvula y se hace una inyección control, donde se evidencia que persiste todavía con insuficiencia paravalvular. Se hace una postdilatación de la válvula para optimizar el resultado, y el resultado final, bueno, una insuficiencia paravalvular leve con un grado de estenosis mínimo. El otro caso que les traje a colación, es una mujer de 82 años también de edad, pero en esta un Euroscore 34%, o sea, un Euroscore prácticamente prohibitivo para cirugía, con una estenosis aórtica severa en una válvula bicúspide, con un nacimiento bajo de la coronaria izquierda. Esta paciente también tenía antecedentes de cáncer, POC, baja talla, desnutrida. Obviamente se parece al paciente que hicieron en la primera TAVI en el 2012. Entonces, en este paciente se consideró que se podía hacer un abordaje minimalista, no se utilizó eco transesofágico, no se hizo incisión inguinal, simplemente se utilizó un abordaje percutáneo totalmente. Como teníamos una coronaria izquierda que tenía un nacimiento muy bajo y había riesgo de que se ocluyera, decidimos hacer en el procedimiento una protección de la coronaria izquierda, y entonces para lo cual pasamos una guía y colocamos un stent
en el tercio distal de la coronaria de la descendente anterior, mientras colocábamos la válvula. Cuando estábamos colocando la válvula, hicimos una inyección y nos dimos cuenta que el riesgo de que se ocluyera la coronaria izquierda era muy alto. Entonces decidimos impactar el stent en chimenea, en el tronco de la coronaria izquierda, para protegerlo antes de terminar de desplegar la válvula. Se desplegó la válvula, el resultado final, gradiente 0, insuficiencia paravalvular trivial. La paciente despierta en las horas siguientes. Bueno, muchísimas gracias.